Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y vamos a explicar los ejercicios propuestos del modelado de sistemas dinámicos a base de variables de estado. En el ejercicio 1 nos pide escribir las ecuaciones de estado del sistema mecánico. Para las ecuaciones, construye su diagrama de simulación y obtener la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado en forma matricial. La salida es la posición y la velocidad. En este caso, en el diagrama podemos ver que tenemos a la variable k, que es el resorte, que podemos obtener su fuerza por la ley de Hooke, que es igual a fuerza igual a k por la posición. Después tenemos dos amortiguadores cuya fuerza es proporcional al coeficiente del amortiguador por la velocidad o por la primera derivada de la posición. Y tenemos masa, que es que aquí podemos utilizar la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Como sabemos, la fuerza de todas la suma de todas las fuerzas nos tiene que dar igual a cero, por lo cual tenemos la ecuación que es fuerza total igual a masa por la segunda derivada de la posición, que es la aceleración, más el amortiguador 1 por la derivada de la posición, más el amortiguador 2 por la derivada de la posición, más el resorte por la posición. Esto podemos sustituirlo como m por x b' más d1 por x' más d2 por x' más k por x. Haciendo un cambio de variable, usamos z igual a x, por lo que tenemos z' igual a x', y z2 igual a x', por lo que z2' sería igual a xb'. Con esto sustituimos en la ecuación anterior y despejamos z2', obteniendo que z2' es igual a la fuerza menos el amortiguador 1 por z2, menos el amortiguador 2 por z2, menos el resorte por z1 sobre la masa, obteniendo que z', bueno, también sabemos que z'1 es igual a x' y esto es igual a z2, por lo cual tenemos la representación en matrices de z'1 y z2' es igual a la matriz de 0 por z2. En la otra fila sería menos kz1 sobre m, menos d1z2 sobre m, menos d2z2 sobre m. Esto más 0, bueno, en la matriz 0, f sobre m. Esto nos daría igual a la matriz de 0, 1, menos k sobre m, menos d1 sobre m, menos d2 sobre m, por la matriz de z1', z2', más 0, 1 sobre m por f. Y x sería igual a 1, 0 por z1 sobre y z0. Soy Ramírez Corona Luis Fernando y voy a explicarles lo que es la función de transferencia. Para la función de transferencia tenemos la fórmula GS igual a C multiplicado por S y menos a la inversa por B más D. Como ya sabemos, entonces la matriz primera, que es A, es 0, 1 menos KM menos D1 entre M menos D2 entre M. B sería 0 y 1 entre M. C sería igual a 1, 0 y D es 0. Sustituimos los valores en la fórmula y multiplicamos S por la matriz inversa, que es 1, 0, 0, 1. Después restamos esos valores a la matriz A. Después obtenemos la inversa. La inversa sería S por S más D1 entre M más D2 entre M menos 1 por KM. Todo esto entre 1 y obtenemos la matriz resultante. Después de eso multiplicamos 1, 0 por 0, 1M, 0S entre M. Y pues como nos queda el coeficiente arriba, se multiplica directamente. Después más abajo, como podemos ver, se obtiene la función de transferencia y únicamente
multiplicamos por m entre m para hacer más sencilla la ecuación. Hola, yo me llamo Barajas Jiménez Roberto Carlos y les voy a hablar lo que nos pide el ejercicio 2, el cual dice, describa el circuito en variables de estado, seleccione las variables de estado indicadas en la figura, donde X1 y X3 son corrientes en las bobinas y X2 es el voltaje en el capacitor 2. Ok, aquí transcribiendo el circuito, pues podemos observar que el capacitor 1, capacitor 2 y la bobina número 2 se encuentran en paralelo, mientras que la fuente de corriente IS y la resistencia R también se encuentran en paralelo. Aquí pues nos podemos apoyar de que como están en paralelo podemos hacer que en común tengan, bueno, como están en los nodos, podemos ver que es nodo 1 y nodo 2. Para eso lo cual tenemos que dictaminar su sentido de corriente y el sentido de la malla que va a seguir, que en este caso el sentido de los elementos es la flecha en color rosa y el sentido de la malla es en color verde. Ok, ya seguido de eso, como primer paso es encontrar voltajes y corrientes cuya función tengan una derivada, que en este caso para la corriente del capacitor sería el capacitor por la derivada del voltaje del mismo respecto al tiempo, y para la bobina sería el voltaje de la bobina, que es igual a L por la derivada de la bobina respecto al tiempo. Ya con esto podemos definir que X1 y X2, X1 es la corriente de la bobina 1, X2 es el voltaje del capacitor 2, X3 es la corriente en la bobina 2. Y se define que la entrada U de T pues es I de S y que la salida Y es el voltaje del capacitor 2. Para esto tenemos que en el nodo 1 tenemos por leyes de Kirchhoff que menos la corriente de IS menos la corriente de la resistencia más la corriente de la bobina 1 es igual a 0. Para esto podemos despejar lo que es la corriente de la resistencia, que es igual a la corriente de la bobina menos la corriente IS. Usamos esto porque aplicando las leyes de las mallas de Kirchhoff, vemos que el voltaje en la bobina 1 es igual al voltaje en la resistencia menos voltaje en el capacitor. Es por eso que despejamos la corriente de la resistencia. Y ya despejando este valor de la corriente de la resistencia, nos queda que el voltaje en la bobina 1 es igual a la resistencia por la corriente de la bobina 1 menos la corriente IS menos el voltaje en el capacitor. Y después despejando el voltaje de la bobina con variables de estado, que sería la corriente de la bobina, pues nos queda que es corriente de la L1 de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina 1 con respecto al tiempo, es igual a la resistencia por la corriente de la bobina 1 menos la corriente de IS menos el voltaje del capacitor. Lo que hacemos aquí pues es pasar la L1 de la bobina al lado derecho para poder tener despejada pues la derivada. Y ya observando del lado derecho nos queda que todos los elementos del lado derecho quedan dividiendo con la bobina 1. Y pues finalmente sustituyéndolos como las variables que estado que habíamos indicado anteriormente, nos queda que la corriente de la bobina 1, que en este caso sería X'1, es igual a la resistencia entre la L1 por X1 menos R entre L1 por U de T menos 1 sobre L1 X2. Y para el segundo nodo, pues igualmente aplicamos leyes de los nodos de Kirchhoff de corriente. Igualmente nos queda que es menos la corriente de la bobina 1 menos la corriente del capacitor 1 más la corriente del capacitor 2 más la corriente de la bobina 2 es igual a 0. Aquí lo que nos interesa es tener del lado derecho lo que son las corrientes de la capacitor 1 y el capacitor 2. Al dejarlas del lado izquierdo nos queda que es igual a la corriente de la bobina 1 menos la corriente de la bobina 2. Pero igualmente sabemos que la corriente del capacitor 1 y capacitor 2 las podemos expresar como derivadas de acuerdo al voltaje.
Y pues se puede observar que pues las dos tienen la derivada del voltaje en el capacitor 2 porque los dos capacitores se encuentran en paralelo. Eso quiere decir que el voltaje en el capacitor 2 es igual al voltaje en el capacitor 1. Ok, ya finalmente esto pues agrupamos el capacitor 1 y el capacitor 2 para que quede las derivadas de voltaje en el capacitor y para ello pues podemos despejarla y dejar solamente del lado izquierdo la derivada de voltaje en el capacitor 2. Ok, bueno, yo soy García Guzmán Roberto Carlos, y continuando con lo que venía explicando mi compañero, pasando los términos de capacitor 1 más el capacitor 2, al lado derecho nos queda que la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto va a ser igual a la corriente de la bobina 1 entre el capacitor 1 más el capacitor 2 menos la corriente de la bobina 2 entre el capacitor 1 más el capacitor 2. Finalmente, sustituyendo con las variables de estado, nos queda x' 2 va a ser igual a x1 sobre el capacitor 1 más el capacitor menos x3 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Y para la obtención de x'3 tenemos que el voltaje de la bobina 2 menos el voltaje del capacitor va a ser igual a, por lo tanto, el voltaje en la bobina 2 va a ser igual al voltaje en el capacitor 2, por lo que en L2 tenemos que por lo que el voltaje en el capacitor 2 va a ser igual a la derivada de la corriente de L2 con respecto al tiempo. Colocando L2 del lado derecho, nos queda que la derivada de la corriente de la bobina 2 con respecto del tiempo va a ser igual al voltaje en el capacitor 2 sobre la bobina 2. Finalmente, sustituido con las variables de estado, nos queda que x'3 va a ser igual a x2 sobre L2, quedando finalmente de forma matriz. Tenemos que x'1, x'2 y x'3 van a ser igual a la matriz A por el mismo vector de x2 y x3 más la matriz B por U. Finalmente quedando como resultado que Y va a ser igual a la matriz C por la matriz conformada por los vectores x1, x2 y x3. Ok, ahora vamos a hablar sobre el ejercicio 3. Mi nombre es Brain Alejandro Nazubuitrón. Y en el ejercicio 3 nos pide que seleccionemos a BC y a IL como variables de estado, donde la entrada es una corriente. Entonces, y la salida va a ser IL. Como vemos en el diagrama, este es un circuito sencillo y vamos primero a definir, como dice en el enunciado, sus variables de estado. En la parte izquierda podemos observar que dice que la entrada va a ser igual a una corriente. X1 la tomamos como IDL, X2 como BC y la salida como IL. Entonces, analizando el circuito por nodos, tenemos que IDT va a ser igual a IC más IL. En este caso, vamos a tener que sustituir a IC por su ecuación que aparece aquí abajito, el cual es IDT va a ser igual a C por la derivada de voltaje, por la derivada de voltaje en el capacitor sobre el tiempo más IL. Entonces vamos a despejar la derivada del voltaje en el capacitor y nos queda la ecuación de dBc sobre dt es igual a IDT sobre C menos IL sobre C. Entonces, en este caso ya encontramos la derivada de nuestra variable de estado que es x2, que viene correspondiendo al voltaje del capacitor. Ahora nos queda encontrar x1, que es la corriente de la bobina. Para eso vamos a analizar el circuito por mallas, dando que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. En este caso, vamos a tener que colocar el voltaje de la bobina en términos de la corriente. Entonces tenemos la ecuación que nos dice BC es igual a L por la derivada del voltaje en la bobina sobre dt
más la corriente de la resistencia por resistencia, que viene siendo el voltaje en la resistencia. Entonces, despejando la derivada de la corriente en la bobina, nos queda que D por IL en DT va a ser igual a BC en L menos IRL en L sobre L. Entonces, nos quedan dos ecuaciones, una en términos de la corriente y otra en términos de la voltaje. Y nos queda que la derivada de la corriente de la bobina en DT va a ser igual a BC sobre L menos IL por R sobre L. Esto nos queda que X1, que si se acuerdan, X1 es igual a la corriente de la bobina, pero nos queda aquí en prima. ¿Por qué? Porque la corriente de la bobina está derivándose. Entonces nos queda X1, bueno, X.1 es igual a X2 sobre L menos R sobre L por X1. Y abajo nos queda que la derivada del voltaje en el capacitor sobre el tiempo va a ser igual a la corriente sobre la capacitancia menos la corriente de la bobina sobre la capacitancia. Eso nos queda que X2 punto va a ser igual a la corriente de entrada sobre la capacitancia menos X1 sobre la capacitancia. Entonces, esas serían nuestras dos ecuaciones de las variables de estado, pero tendríamos que representarlas de forma matricial, como aparece hasta abajo en el documento. Quedando que X1 punto y X2 punto va a ser igual a la matriz de los coeficientes que multiplican por las variables de estado, que en este caso sería menos R sobre L y 1 sobre L, y en la parte de abajo menos 1 en C y 0. Sumando con la matriz de control, que en este caso son los términos que están multiplicando por la entrada, que en este caso sería 0 sobre 0 y abajito 1 sobre C por U. Entonces, tenemos que hacer la forma matricial de la salida. En este caso, la salida Y va a ser igual a la corriente de la bobina. Entonces, tenemos que Y va a ser igual a la matriz de los coeficientes por la matriz de las variables de estado. En este caso, X1, que es la corriente, se multiplica por 1, y X2 se multiplica por 0, dando que Y solamente va a ser igual a IL. Mi nombre es César Osorio Bernabé y explicaré parte del ejercicio 4, que dice: encuentre las ecuaciones de estado y la función de transferencia para el circuito indicado. Primero que nada, estableceremos cuáles son nuestras variables de estado, que será X1 igual al voltaje del capacitor y X2 igual a la corriente en la bobina. Primero se analizará el circuito en términos de corriente, donde la corriente en la parte entrante del nodo es IDT es igual a la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia. Después sacamos la ecuación de la corriente en IDT, que es igual a IDT es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor sobre la resistencia 1. Después procedemos a sacar la ecuación de la corriente de salida, que es igual a IDT menos la corriente en la bobina menos la corriente en el resistor 2. Igualamos las ecuaciones de entrada y de salida debido a que la ley de Kirchhoff de corrientes dice que en cualquier nodo la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de la corriente que sale. Entonces igualamos ambas ecuaciones y despejamos IR2 y sustituimos dentro de la ecuación, quedándonos IL menos IL menos el voltaje más el voltaje en el capacitor sobre 2 es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo más el voltaje en el capacitor sobre el resistor 1. Despejamos la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo y después de eso dividimos entre C para dejar el término solo, que es nuestra variable de interés. Posteriormente procedemos a sustituir el voltaje en el capacitor por X1
y IL por X2, que son nuestras variables de estado. Sacamos la segunda ecuación con respecto al voltaje, que en este caso quedándonos el siguiente término, que el voltaje en la bobina es igual al voltaje más el voltaje en el capacitor. Sustituyendo el voltaje en la bobina por su respectiva ecuación diferencial, nos queda que la bobina multiplicada por la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo es igual al voltaje más el voltaje en el capacitor. Y después despejamos el diferencial de la corriente de bobina, nos queda que el diferencial de la corriente en la bobina con respecto al tiempo es igual al voltaje sobre L más el voltaje del capacitor sobre L. Y finalmente sustituimos X1 por voltaje en el capacitor, quedándonos que nuestra variable de estado, la derivada de la corriente de la bobina sobre dt es igual a sobre L más X1 sobre L. Mi nombre es Jesús Antonio García y bueno, ya obteniendo nuestras variables de nuestras ecuaciones de estado, acomodamos de manera matricial como se puede observar, teniendo la matriz A, B, C y D. ¿Le puedes bajar tantito? Y ahora procederemos a sacar la función de transferencia. Sabemos que esta fórmula es para obtener la función de transferencia con las matrices que ya obtuvimos anteriormente. Sabemos que para la función de transferencia es la matriz C que multiplica a S por I menos A, todo ese valor a la inversa, por B más D. Bueno, aquí tenemos cada una señalada que es cada una de las matrices, la matriz A, B, C y D, y la sustituimos en la ecuación. Bueno, aquí primero el primer paso es multiplicar S por la matriz I, que es la matriz identidad, por eso solo tenemos unos en la diagonal. Bueno, al multiplicarla nos quedaría S, 0, 0S, y esa matriz se le resta a la matriz A, quedándonos como G de S igual a 1, 0, que multiplica a S más 1 sobre CR1 más 1 sobre CR2, 1 sobre C, menos 1 sobre L, S, todo eso tenemos que sacar en la matriz inversa, y eso multiplica a menos 1 CR2, 1 sobre L más 1. Buenas noches, mi nombre es Gutiérrez Rincón Christopher y prosiguiendo con la resolución de esta matriz se saca la matriz inversa de S más 1 sobre C1 más 1 sobre CR2, 1 en C menos 1 en L y S, de tal forma que nos queda la matriz siguiente. Esta se multiplica por las diferentes matrices ya antes mencionadas y bueno, de esta manera nos queda nuestra GDS. Nos queda 1 sobre S cuadrada más S sobre CR1 más S sobre CR2 más 1 LC por la matriz 1, 0 y esto multiplicado por la matriz que se ve a continuación y todo eso más 1. De esta manera simplificamos la ecuación quedándonos de la forma 1 que divide a S cuadrada más 1 CR1 más 1 CR2, todo eso por S, más 1 en LC, multiplicada por la matriz de menos S sobre CR2 menos 1 LC y 0, más 1. Haciendo álgebra y haciendo la multiplicación directa de menos S sobre CR2 menos 1 en LS, todo eso dividido sobre esta parte de la matriz. A continuación se le suma el valor de 1, quedándonos de la forma menos S sobre CR2 menos 1 en LS más S cuadrada más S sobre CR1 más S sobre CR2 más 1 en LC, todo eso dividido sobre S cuadrada más 1 CR1 más 1 sobre CR2, todo eso por S más 1 en LC.
De esta forma, simplificando términos, viendo que 1 sobre LC más 1 sobre LC se eliminan, nos queda de la siguiente manera. Y haciendo la reducción, factorizando el término de S, nos queda que nuestra función de transferencia queda de la forma S por S más 1 sobre R1, todo eso dividido sobre S cuadrada, más 1 sobre R1, más 1 sobre CR2 por S más LC. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte y aquí damos por terminado la resolución de los 4 ejercicios.